Esta noche una interesante entrevista en el estudio con la ministra de Economía, Gabriela García, para hablar de temas importantes a nivel y de impacto internacional, podríamos decirlo. Pero, ministra, qué bueno tenerla con nosotros. Buenas noches. Gracias, buenas noches, un gusto. Gracias. Y bueno, hemos tenido entrevistas anteriores en este mismo espacio con la preocupación de eso que fue noticia de la imposición de un arancel a nuestros productos para entrar a Estados Unidos por parte específicamente del presidente Donald Trump. Pero la noticia reciente es la reversión en una buena parte, lo dimos la semana pasada, de estos productos ya a la tasa cero y no del 10, como más o menos se mantuvo en este 2025. ¿Cuáles fueron los elementos clave para que se diera este acuerdo finalmente? Y recuerdo cuando usted dijo hay que esperar y hay que ver qué va a suceder porque tenemos la esperanza, decía usted. Sí, hay muchos factores. Uno, pensaría yo, es somos un socio estratégico, lo decimos y lo repetimos hasta el cansancio, pero así es. La ubicación geográfica en la que estábamos, lo que estábamos hablando hace un momentito, somos un país de alto interés para Estados Unidos y eso también nos permitió entrar a hacer una negociación inicial con mucha fuerza técnica, con el apoyo de, por supuesto, del presidente Arévalo, pero también de los miembros del gabinete. Yo no podía llegar a negociar ninguna posición técnica si no tenía claridad de lo que implicaba comprometernos a qué. Yo no puedo comprometer una cartera que no es la mía, entonces teníamos que tener un diálogo y sentarnos a analizar esas barreras no arancelarias que fueron las primeras que nos dieron y decir, ok, de esto todo el abanico de acciones que pueden caber dentro de esa barrera implica MAGA, MAR, Defensa, Gobernación, la SAT, con trabajo, con todos y cada uno de mis colegas nos sentamos a identificar y eso me permitió llegar a esa primera negociación. Cerrar ese primer avance técnico con esa prontitud, que fuimos de esos primeros 9 países que no sabíamos que había tan pocos. Yo pensamos, tenemos que correr para entrar, ¿verdad? ¿Y qué? Sí, no habían muchos. Entonces, ya con eso marcamos un paso donde este país se posiciona como un país serio, ¿verdad? Firme y con un deseo claro de avanzar. ¿Por qué? Porque nos interesa que nuestros productos lleguen a los destinos, cualquier mercado que sea, en las mejores condiciones. Y para entender un poco también de qué trata este acuerdo comercial, pues el resumen es arancel cero para una buena cantidad de productos. Entiendo que el 70% de los productos, poco más o menos, pero usted está hablando de barreras no arancelarias, las que no están incluidas en esos impuestos. ¿Cuáles son y qué implica para Guatemala? Sí, a ver, el punto de partida fueron esas barreras comerciales y de inversión, la facilitación de comercio y la inversión, el haber llegado a un acuerdo marco sobre esas barreras, a qué nos comprometíamos nosotros como país, permitió pasar a esa segunda fase que fue, ok, vamos, ya que tenemos un acuerdo técnico, pasamos a negociar los aranceles de los productos de la oferta exportable de Guatemala. Esas 8 barreras que terminaron en muchas otras acciones son respuesta al DR-CAFTA, muchas de ellas, compromisos que el país no había terminado de completar y se habían quedado ahí por muchos años. Fue un poco ir a la historia y tenemos una ventaja como economía y es que el equipo que negoció el CAFTA sigue en el Mineco. Entonces, tienen la historia, es un equipo excelente, de verdad muy orgullosa del trabajo que ellos hacen y eso nos permitió identificar, si esto se habló hace 10 años y realmente nunca avanzó. Es parte, aunque se puede ver como, bueno, Estados Unidos viene y nos demanda algo, realmente es un compromiso que Guatemala había hecho desde CAFTA, claro. ¿Verdad? Y por un lado, ministra, compromisos entonces pendientes que Estados Unidos exige, pero da la impresión, y lo hablaba con representantes del sector empresarial, a Hexport y AmCham, sus representantes me decían en entrevista en Radio Sonora que para Guatemala va a ser un beneficio a la larga.
Claro. porque tenemos que agilizar esos Totalmente. trámites que son parte de esas barreras no arancelarias. Tenemos que meternos en el gobierno electrónico, tenemos que ser más transparentes, tenemos que ser más ágiles. O sea que a la larga nos va a beneficiar un poco lo que está exigiendo Estados Unidos. Sí, el principio original, que es el de RCAFTA, es en ese espíritu de facilitar el comercio y la inversión, respetando las leyes. Y lo que ahora este proceso nos obliga es a retomar nuevamente eso con algunas adiciones. Obviamente tenemos que ubicarnos en el momento actual, ¿verdad? Las condiciones actuales, y lo que comentaba también hoy en la mañana con otros colegas suyos de los medios es el tema de seguridad. Ese posiblemente es la parte diferente y fuera del tema comercial per se, que es importante porque con la llegada del comercio digital las fronteras ya no son solo físicas, ¿verdad? Entonces tenemos que darle mucho énfasis al tema de propiedad intelectual, por ejemplo. Mucho énfasis al tema o con mucha más pertinencia, el contrabando y la piratería, que ahora a través de las mismas redes, ¿verdad?, se ofrecen productos y uno no tiene una manera de validar ese origen, si es un producto real o si es una imitación. Entonces, toda esa parte ahora se adiciona en estos compromisos que nos ayudan, por supuesto, como país a ser más formales, más serios en hacer las cosas bien. Y bueno, Estados Unidos va a su propio ritmo en muchos temas y este tema comercial lo ha sido, pero usted mencionó que eventualmente eran 9 países, pero al final lo que se conoce la semana pasada son cuatro únicos países que alcanzan este acuerdo, ¿no? Sí, yo por ahí había oído de un país que estaba supuestamente en ese grupo de 9 y no está en este grupo de 4. Todo fue negociado directamente país a país, entonces, y muy discretos y con altos niveles de confidencialidad, tanto del gobierno estadounidense como de cada gobierno que estaba negociando. Entonces, también para nosotros fue una sorpresa enterarnos de quiénes fuimos los que entramos en este paquete de 4, ¿verdad? ¿Y qué beneficios? Toda América Latina. Por supuesto, y ya es un honor, me imagino, estarme incluido en esos 4, porque estamos al lado de Argentina, de Ecuador, El Salvador y Guatemala. Y Guatemala, ¿no? así ¿Y es. qué beneficios reales para nuestro país considera usted que traería esto? Bueno, yo diría que una de las preocupaciones principales era toda la fuerza laboral que está detrás de las empresas que exportan. O sea, todo lo que este país produce y envía a cualquier país es hecho, preparado, manufacturado por manos de guatemaltecos y guatemaltecas. Y una de las cosas que más nos angustiaba, por decirlo así, era el impacto que esto podía tener en la seguridad laboral de todas estas personas que trabajan para todos estos empresarios y empresarias. Y no digamos aquellos que les venden, ¿verdad?, que tal vez no trabajan directamente, pero son parte de esa cadena local de valor. En el caso del café, ¿verdad?, sabemos que hay muchos pequeños empresarios que venden a las empresas. Entonces, el pensar que el producto iba a verse impactado implicaba revisar la cadena hasta el inicio y decir, uy, esto, o sea, en áreas donde se siembra café, por ejemplo, si no logramos tener el beneficio de arancel cero, puede impactar a estos pequeños agricultores. Entonces eso nos alivia, y digo café porque ya fue liberada una lista que el presidente Trump dijo el 13 o el 14, todos estos productos entran a cero. A Guatemala, de esa lista analizamos, hay 66. Los productos que él liberó son mucho más, pero para nosotros 66, que esos ya son públicos. Lo que yo no puedo hacer público todavía es la lista que negociamos, que puede ser que algunos de esos sean estos, ¿no? Pero no lo podemos hacer público todavía. ¿Y qué destaca de esos 66 productos que... Bueno, la oferta del agro, prácticamente. Tenemos que recordar que Guatemala es un país que produce comida, alimentos para muchos países vecinos hacia Centroamérica. Somos el país que más les vende a nuestros vecinos centroamericanos y a Estados Unidos también. Entonces, la parte agrícola yo creo que
podemos respirar un poquitín al tener esta lista ya pública, y ya eso nos quita un poquito el peso de esa incertidumbre que teníamos, porque no podemos dar todavía toda la información, pero pues esto ya. Y claro, hay otros productos como el manufacturero, ¿verdad? Eso todavía no es público. Todavía no es público. No. O sea que hasta ahora de estos 66 es prácticamente agro. Sí, es lo que estábamos viendo, es puramente agro. Esto salió así el 14 de noviembre. O sea, nosotros tuvimos que trabajar el viernes y sábado para hacer ese cross-check con toda la oferta exportable del país y decir, de todos estos son los que nos aplican y ya están a arancel cero. Y esta lista es pública. La parte que negociamos y cerramos en la parte respecto a aranceles, que fue el 5 de septiembre, implica producto agro, no agro en manufactura y vestuario y textil. Eso no es público todavía. Pues esperaremos, o sea, ¿y para cuándo diríamos? ¿Para cuándo? Es la pregunta, miren. Yo pues como ministerio, así ve, insistiendo. ¿Cuándo vamos? ¿Cuándo vamos a firmar el acuerdo? El acuerdo que se hizo público desde Casa Blanca necesita cerrarse legalmente con una firma protocolaria que tiene que hacerse en persona. No es yo firmo aquí, te lo mando. Y lo más probable es que yo tenga que ir. Con ese cierre formal se activan los protocolos legales que implican la parte también burocrática de ajustar los temas de aduanas para que los productos ahora vuelvan a entrar a ser. Y eso puede tomar unas 5 semanas, según nos dijo Estados Unidos, en que ellos estén listos. Mi sospecha, y esto es puramente mi sospecha, es que ya empezaron, porque entre más cercano ellos quisieran pensar, nos lo dieron a entender, que el 1 de enero ya deberían estar fluyendo los productos a cero. Algo que hay que entender finalmente, porque claro que podríamos incluso analizar renglón por renglón y todos estos beneficios que ha traído el volver a un arancel cero y lo que va a implicar también para Guatemala ponernos al tanto y cumplir este acuerdo, ¿no? Pero algo que usted quisiera, pues, a manera de conclusión. Sí. Bueno, esto a nivel país nos deja muy bien posicionados, o sea, el gobierno del presidente Arevalo se ha tomado esto muy en serio desde el día 1. El equipo de gabinete y otras agencias de gobierno también. Sin ellos y ellas no hubiera podido yo tener la certeza de ir con un equipo negociador, más los viceministros a cargo de sus temas, con la confianza con la que fuimos. Y también aclarar y dejar claro que esta fue una negociación de gobierno a gobierno, algo que lo hace diferente de cuando, según me decían, era CAFTA, se hacía con apoyo del sector privado. En este caso no fue así, y porque así se nos pidió. Entonces es una negociación puramente de gobierno con el presidente Arevalo a una llamada, porque había momentos donde yo tenía que hacer consultas, aun cuando íbamos con un escenario ya bastante aterrizado de qué podemos decir que sí y qué tenemos que consultar. El compromiso del presidente ha sido incondicional. Y el CAFTA, que también nos podríamos llevar aquí mucho, pero que quizás en un sí o un no su respuesta, ¿el CAFTA queda como base? No se rescinde de... No, queda como base, no se rescinde. Este sería un agregado, digamos, Sí, un terminar de hacer lo que no se había hecho y posiblemente un agregado aquí y allá, como le decía, ya adaptado a la modernidad y al comercio actual que supera lo que en su momento pues se negoció, ¿verdad? Pues seguramente nos vamos a volver a encontrar para seguir entendiendo, pero lo de hoy son buenas noticias. Sí, porque estamos muy contentos. La incertidumbre creo que era peor. Y garantizar que los empleos de muchos guatemaltecos y guatemaltecas está seguro, y la producción de los pequeños productores que son parte de esa cadena también, asegurar que van a tener su producto, se lo van a comprar y se lo van a comprar a un precio justo, ¿verdad? Ya sin repartir un 10%, a ver quién paga ese costo, ¿verdad? Claro. Pues, y esperar a que los demás productos también aparezcan pronto. Así que, sí, muchísimas gracias. Yo soy la primera en querer ya liberar toda la información.
Pues muchas gracias, No, ministra Gabriela García, por acompañarnos, la titular de la cartera de Economía, hablando de este acuerdo comercial con el que se llega a Estados Unidos. Ya seremos testigos de la firma y de lo que se le vaya agregando en estos próximos días para que el 2026 sea de una mejor proyección para nuestros productos hacia los Estados Unidos a manera de exportación. Le damos ahora un vistazo al mundo.